Hola a todos y bienvenidos al canal de Mimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y aquí tenemos el despliegue de Los Libros del Tiempo, juego que en español edita Maldito Games. Es un juego de 1 a 4 jugadores, a partir de 14 años dice la caja. Bueno, realmente, dependiendo de la experiencia, podrían jugar incluso a partir de 12 años. Bueno, y con partidas que además no son muy largas, dice de 45 a 60 minutos. Ahora este juego os lo traemos porque quizá no es un juego del que se haya hablado mucho, y además ahora también es una buena oportunidad para hacerse con él porque lo hemos visto en algunas tiendas online con hasta un 30% de descuento. Aquí tenemos el manual. Bueno, tenemos hecho el despliegue simulando una partida para 3 jugadores, pero con el despliegue principal para un jugador y elementos comunes que ahora explicaremos lógicamente. Aquí tenemos el manual, que nos hace también un poco, nos introduce en la temática del juego y nos dice: la historia de la humanidad empezó a escribirse hace miles de años. Nuestros logros tecnológicos, descubrimientos geográficos y afán de prosperidad están entretejidos en las páginas de los libros que narran nuestro tiempo en la Tierra. Ahora tienes la oportunidad de moldear esta historia. Te damos la bienvenida a Los Libros del Tiempo. Tu historia está a punto de comenzar, en la cual elaborarás 3 magníficos libros, creando combinaciones de habilidades únicas y especiales. Desafía hasta 3 amigos o juega en solitario y cuenta tu propia historia que será recordada por milenios. Y bueno, aquí el manual ya nos indica por colores que vamos a tener el libro de industria, el de ciencia, el de comercio y luego el libro de crónicas, que tendrá los eventos. Nos explica un poco todos los elementos, el atril de cartón que se va a montar para el libro de crónicas y que habrá que desmontar entre partidas porque no se puede guardar en la caja el atril montado. Tenemos las losetas de objetivos, que hablaremos de ellas, los 3 recursos. En un juego que habla de escribir libros, pues tendremos las plumas para escribir, el papel y las carpetas, serán los recursos que vamos a tener. Nos explica un poco el despliegue principal del juego, las características, las diferentes acciones que podemos hacer, los objetivos, cómo vamos escribiendo los libros y al final, bueno, nos habla un poco de esas 3 cuestiones que aparecen en estos libros, ¿no? Pues en los libros de ciencia hay una serie de ilustraciones que nos hablan de Arquímedes, de Pitágoras, bueno, Rosalind Franklin, de Esther Pack, que fue la pionera en llevar las técnicas de medicina occidentales a Asia, bueno, Albert Einstein, Copérnico, en fin, muchas personalidades de la ciencia. Y después, en cuanto a industria, pues la domesticación, la rueda, la televisión a color, el telégrafo, el chocolate, la imprenta, el papel moneda, la brújula, la nevera, el telescopio, la rueda hidráulica, bueno, pues etcétera, ¿no? Y luego nos presenta el modo solitario. Es un modo solitario en el que básicamente vamos a jugar una partida normal, en el que va a haber no un automa, sino un mantenimiento entre rondas en el cual se van a retirar unas cartas del mercado como si hubieran accedido a ellas otros jugadores, pero lo curioso es que nos va a plantear en esta tabla una serie de objetivos que vamos a tener que elegir uno en cada temática de los libros, y en función del nivel de dificultad de partida que hayamos escogido, porque hay 3 niveles de dificultad, el fácil, el medio y el difícil, tendremos que cumplir más o menos objetivos y tendremos que alcanzar una puntuación mayor. Y ya decimos que, bueno, en las primeras partidas va a ser un reto incluso el nivel fácil, o sea que, bueno, no es esto de que a ver cuál puntuación hago y a ver si hago más puntuación en la próxima partida, no, hay que cumplir una serie de objetivos y superar un mínimo de puntuación en cada uno de los niveles. Y es un solitario bastante desafiante. Bueno, un apéndice para todo lo que es la simbología del juego, bueno, y así es este manual. Como os decía, aquí tenemos el despliegue para un jugador, partida para 3 jugadores, porque tenemos las fichas marcadores en el tablero de civilización de 3 colores diferentes para 3 jugadores, también en el punto 0 del marcador. Según vamos completando vueltas al perímetro donde están los puntos, podemos acceder a fichas, cada vuelta son 50 puntos, podemos acceder a, cuando damos la primera vuelta, una ficha de 50 puntos, si damos la segunda vuelta, pues 100 puntos, si conseguimos dar más vueltas, hay más fichas. Después tendríamos las fichas de ciencia, que hay más fichas de todos estos elementos, las fichas de ciencia, y luego los recursos que vamos a poder utilizar.
¿Y qué os decía? Las plumas de 1 y 5, las hojas de papel de valor 1 y 5, y luego las carpetas que valen como carpetas, que es un recurso específico, y además si queremos podemos utilizarlo o como hoja de papel o como plumas. Tiene las tres opciones, pero la carpeta en sí también es un recurso. Cada jugador tendría un libro de industria, uno de ciencia, uno de comercio, y empezamos todos los jugadores con las mismas páginas, con 2 páginas iniciales. Tendríamos 3 grupos de losetas para cada una de las temáticas, industria, ciencia y comercio, que os explicaremos por qué estas losetas de objetivo tienen una forma peculiar de funcionar a lo largo de la partida, tablero de civilización, hoja de ayuda con las acciones y los iconos que entran en juego en la partida. Cada jugador tiene en su despliegue, empieza con una serie de recursos, pocos recursos, que ahora no vamos a desplegar por aquí, pero bueno, empieza con algunos recursos, no de carpetas, sino de plumas y de hojas de papel, y además empieza con 2 páginas en su despliegue que ahora veremos que marca el coste. Veis que aquí hay como 1, 2, 3, 4, 5 posiciones en el despliegue de cada uno de los jugadores. Además, va a existir un mercado de cartas con el mazo, va a existir un mercado de cartas, que realmente son las páginas de los libros, y en el mercado no se paga. Hay una acción que nos permite coger cartas del mercado y traerlos a nuestro despliegue, y es cuando de nuestro despliegue, cuando queremos utilizarlas, es cuando pagamos en función de en qué posición esté la carta de las 5 posibles, pues pagaremos entonces el coste y lo utilizaremos. El libro de crónicas se va a utilizar entre rondas, después de que cada jugador haya terminado su turno, no entre rondas, sino mejor dicho, al final del turno de cada jugador. Vamos a acceder a él, después veremos cómo. Y el tablero de civilización, bueno, pues también entrará en juego en función de cómo quieran utilizar los jugadores. Porque al final este es un juego en el que vamos a tener un montón de acciones disponibles y que vamos a tener que elegir cuál queremos realizar. Un montón de acciones disponibles no solo porque tengamos en total 6 acciones en el juego posibles, que podemos elegir una, sino porque alguna de esas acciones en nuestro turno, como digo, solo vamos a realizar una acción y después un evento de crónicas. Una de esas 6 acciones podremos elegir, pero algunas de esas acciones se pueden hacer varias veces, y después al realizar alguna de esas acciones vamos a tener diferentes posibilidades en las páginas de nuestros libros y vamos a poder realizarlas todas o parte de ellas en función de lo que podamos hacer en cada momento. Pensar en el juego como un juego de cartas. Al final es un juego de cartas en que las cartas van a tener varias funciones, van a tener varias opciones, se pueden utilizar por las 2 caras, nos van a servir además para hacer colecciones de sets con los símbolos que contienen. Bueno, lo curioso es que esas cartas las vamos a utilizar dentro de los libros y las vamos a utilizar como páginas de libros, y dentro de esa temática pues vamos a leer los libros, vamos a escribir los libros, vamos a cerrar los libros, bueno, vamos a hacer toda una serie de cosas, y vamos a leer también, ¿no? Entonces, pero pensarlo al final como un juego de cartas, cartas multipropósito, cartas que incluso sirven como recurso para poder pagar, costear otras acciones. Vamos a contar, eso sí, también con recursos de forma tradicional, vamos a tener losetas de objetivo y vamos a poder combar acciones, de manera que según va avanzando la partida y vamos consiguiendo cada vez más cartas, páginas para nuestros libros, y con el tablero de civilización vamos a tener más opciones de combinar, de combar acciones para tratar de maximizar, optimizar cada acción que hagamos en cada uno de nuestros turnos. Y pensar que el juego nos va a apretar para que no consigamos optimizarlo. Nos va a apretar porque, como siempre, vamos a querer hacer muchas cosas, pero no vamos a llegar. Bueno, esta es la explicación general de cómo se monta la partida y cuál es la idea del juego, y ahora vamos a ver cómo llevamos a la práctica en nuestros turnos a lo largo de las rondas que van a venir marcadas por el libro de crónicas, va a tener un número de páginas el libro de crónicas, y bueno, cuando se acabe el libro de crónicas se termina la partida, se cuentan los puntos, el que tenga más puntos habrá ganado. Vamos a ver cómo se desarrollan los turnos en los libros del tiempo. Bueno, pues ya veis la estructura de las cartas tienen un color en el borde según a qué libro pertenecen. Esas cartas páginas se pueden incorporar al libro del color correspondiente, no podemos mezclar colores entre los libros. Después pueden tener iconos o no. Al principio las páginas básicas que tenemos en nuestros libros iniciales no tienen esos iconos,
Esos iconos pues nos van a permitir realizar la colección de sets de diferentes maneras, según nos indiquen los setas de objetivo, que hablaremos un poquito más en detalle de ellas. Por lo tanto, podrán tener o no esos iconos. Y luego tienen diferentes acciones. Veis que tienen una acción principal, tamaño mayor, otra más pequeña, y luego incluso por el dorso también tienen acciones. Lógicamente, como son páginas que se van a leer, que se van a avanzar, bueno, pues estas diferentes acciones entrarán en acción en diferentes momentos del juego. Vamos a ver qué puede hacer un jugador y cómo se pueden ir obteniendo esos puntos y cómo entra la partida en competición. Bueno, lo primero que podemos hacer, como decíamos, tenemos 6 acciones y tenemos que elegir solamente una de ellas en cada uno de nuestros turnos. La primera que podemos hacer es activar las páginas. Para activar las páginas, ¿qué hacemos? Bueno, pues elegimos uno de los libros y vemos las 2 páginas que tenemos a la vista, la izquierda y la derecha. Y de estas páginas ponemos en práctica las acciones que están visibles, excepto la acción pequeña que tenemos aquí, que luego explicaremos cuando entra en juego. Olvidándonos de esa acción pequeña que siempre está en la página de la derecha, podemos poner en práctica cualquiera de estas acciones. Podemos poner en práctica una de ellas o las 2. Si vamos a poner en práctica las 2, podemos hacerla en el orden que queramos, no tenemos por qué hacer primero la de la izquierda, en el orden que queramos, pero tenemos que completarla antes de hacer la siguiente. Por ejemplo, aquí me dice que consiga pues, un recurso de pluma, de hoja, y que además me sume un punto en el tablero de civilización. Y esta otra acción pues, me indica que descartando una página de mi despliegue, habría una zona de descarte al lado del mazo, pues puedo obtener 2 hojas y sumarme un punto en el tablero de civilización. Bueno, ese sería un ejemplo en el que podría activar las páginas. Una vez que he hecho eso, pues tendría que pasar las páginas del libro. Bueno, y de esta forma, pues habría hecho una de las acciones. Antes o después de realizar mi acción principal, esa acción que elijo entre las 6 posibles, podría poner en práctica un evento. Me iría al libro de crónicas, igualmente tiene la página izquierda y la derecha a la vista, y lo que puedo hacer antes o después de realizar mi acción es poner en práctica uno de los 2 eventos que tiene el libro de crónicas, solo uno de los 2. Elijo cuál quiero poner en práctica, si puedo, a lo mejor en alguna ronda, pues por mala suerte o lo que sea, o por no haber hecho una buena previsión, no puedo realizar ninguno, pues no pasa nada, no realizo ninguno. En la parte inferior aparecen también unos elementos, como aparecían en nuestros libros, pero esto que aparece aquí en la parte inferior entra en juego solamente en el modo solitario. Os decía lo de que a lo mejor no podemos poner en práctica las acciones del libro de crónicas, los eventos del libro de crónicas. Y es que este es un juego en el que quizá la dificultad que tiene a la hora de la edad adecuada para el juego es que es un juego en el que vamos a tener que trabajar a turnos vista, vamos a tener que programar cosas, pensar qué cosas queremos hacer, qué objetivos tenemos aquí, en qué tracks del tablero de civilización queremos ascender, ver qué eventos tiene el libro de crónicas según van pasando las rondas, ver qué páginas hay en el despliegue del mercado, qué costes tenemos aquí en nuestro despliegue personal y por lo tanto programar, pensar, adelantarnos. Y es un juego en el que nos va a exigir estar concentrados y es el típico juego en el que tiene unas reglas muy sencillas, pero hay que quemar las neuronas para tratar de llegar a todo de la forma más óptima posible. Segunda de las opciones que tenemos para realizar en nuestro turno, otra acción que podríamos elegir sería escribir páginas. Bueno, para escribir páginas, bueno, pues es muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería, en nuestro despliegue, elegir una de las páginas y pagar el coste que aparece en la parte inferior. Aquí tenemos que pagar 2 hojas, una pluma y una hoja. Bueno, realmente lo he puesto al revés. Tenéis que perdonar. Lo he puesto al revés en el despliegue, me estaba fijando ahora que estaban las plumas al revés. Y las plumas, esto lo veis porque las plumas tienen que estar pues, en la posición de poder escribir, no mirando hacia arriba. Entonces sería así realmente. En la primera posición 3 plumas, una pluma y una hoja, una pluma y una hoja, 2 hojas. Ese sería el coste según la posición de la página. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues anunciar, bueno, si queremos elegir la acción de escribir páginas, cogeríamos la página, pagaríamos de nuestros recursos a la reserva general el número de recursos que nos piden
y en el libro que tenemos lo abrimos e incorporamos la página, cerramos el libro. Y es en este momento, cuando esta acción pequeña que tenemos aquí con una flechita, que es al escribir páginas, entonces obtendríamos el recurso. En este caso, una hoja. Bueno, pues una hoja nos lo llevaríamos a nuestra reserva personal de recursos. Esta es una de las acciones que podemos realizar tantas veces como queramos. Mientras tengamos recursos para pagar páginas y queramos gastar esos recursos en este momento en poner páginas, pues yo podría volver a realizar la acción de escribir páginas porque no tiene límite, pagaría 3 plumas, incorporaría esta página a mi libro correspondiente y quedaría como la página a la vista. Yo tendría el recurso que aquí me indica, que en este caso pues me podría llevar a mi despliegue una página que me interesara de las que están en el mercado. Y como ya os dije antes, ahora no hay que pagar nada por esas cartas, pagamos al escribirlas, al incorporarlas a los libros. Otra de las acciones que podemos realizar sería la acción de pasar páginas. Vale, en la opción de pasar páginas lo que podemos hacer es, en cualquiera de los 3 libros, en 1, 2 o 3 de los libros, podemos avanzar páginas. ¿Por qué haríamos esto? Bueno, pues porque nos interese acceder a páginas posteriores para activarlas, como vimos en una acción anterior, y porque además después de pasarlas, en 1, 2 o 3 de los libros, hayamos pasado o no hayamos pasado la página en todos los libros, en cada uno de ellos vamos a obtener el beneficio inmediato, es decir, vamos a obtener recursos. En este caso tendríamos una pluma, recurso de pluma en nuestra reserva, una hoja, pues en nuestra reserva, y una página del mercado central que podríamos incorporar a nuestro despliegue. Bueno, pues esa sería la acción de pasar páginas. Después tendríamos la acción de cerrar el libro. Bueno, en el momento en el que cerramos un libro, evidentemente, pues nada, lo pasamos todas las páginas de golpe, cerramos el libro y vamos a obtener los beneficios de aquellas páginas que ya se hayan leído o pasado en turnos anteriores. Y aquí es donde entraría el marca páginas. Cuando decidimos cerrar un libro, simplemente lo cerraríamos, pondríamos ahí el marca páginas, cerraríamos el libro y después tenemos que abrirlo nuevamente, pero antes de dejar el libro abierto por su primera página, nos llevaríamos los recursos de todas las páginas que hay desde la que cerramos el libro hacia el principio del libro. Nos llevaríamos todos los beneficios de esta parte inferior de la que os hablábamos hace un momento. También, si en la acción anterior de pasar páginas, al final lo que hacemos, porque tenemos esta página, pasamos página y lo que hacemos es cerrar el libro, nos llevaríamos los beneficios de la parte inferior de todas las páginas del libro. Esa es una consecuencia de esa acción de cerrar el libro. Pero solo podemos cerrar uno de los libros, así como cuando pasamos páginas podemos pasarlas de todos, al cerrar solo podemos cerrar un libro. Otra de las acciones que podemos elegir entre las 6 disponibles, que solo podemos realizar una, es obtener páginas del mercado central y añadirlo a nuestro despliegue. Opcionalmente, además, podemos desprendernos de 2 puntos de victoria del tablero de civilización para, antes de realizar la acción, limpiar el mercado, renovarlo. Podríamos gastar 2 puntos para mandar las cartas al descarte y desplegar 4 nuevas cartas. En todo momento, cuando por cualquier acción del juego, ya sea una acción directa de un jugador o ya sea un beneficio, una recompensa de alguna acción realizada, se retira alguna carta del mercado central al despliegue de algún jugador, inmediatamente se repone. Se repone inmediatamente y no se espera a que se termine el turno como en otros juegos. Se van reponiendo de forma inmediata cada vez que alguna carta se retira del mercado central. Y como decíamos, pues la quinta acción es obtener 2 páginas del despliegue. Imaginad que a mí me interesa esta página y esta página. Vale, pues entran en mi despliegue de izquierda a derecha desplazando las páginas que tenga. Como voy a introducir 2, pues tengo que avanzar estas páginas 2 espacios y luego colocar en el orden que yo quiera las nuevas que van entrando y van llenando mi despliegue. Automáticamente, como decíamos, tenemos que rellenar el mercado central. Este sistema de incorporar páginas, que puede ser por esta acción o puede ser por alguno de los beneficios que tenemos aquí o por alguna acción principal, puede provocar que alguna página se salga
de los 5 espacios que tenemos en nuestro despliegue. En ese caso, esta carta pues se descartaría. También puede ocurrir que yo en una acción anterior, ahora voy a obtener 2 páginas y yo, por ejemplo, tenga esta situación, así, ¿no? De esta manera. Yo voy a introducir 2 páginas, introduzco aquí la primera, introduzco la segunda y evidentemente se mueven las páginas para rellenar espacios, las otras no se desplazan. Bueno, ahora tendría páginas desplazadas. Obtener las páginas, evidentemente, me permite tener más páginas disponibles para introducir en mis libros, siempre respetando el color de cada libro, pero es que además, al desplazar las páginas de izquierda a derecha, los costes varían. No es lo mismo pagar aquí 3 plumas que pagar aquí una pluma y una hoja. Puede ser más sencillo pagar en estas 2 posiciones que pagar en estas de aquí o en estas de aquí, porque, bueno, pues puede ser, ¿no? Bueno, y por último, la última de las acciones que tenemos disponibles, de entre las 6 acciones, es esta acción de avanzar nuestra civilización. Al igual que ocurría con la acción de escribir páginas, la podemos realizar tantas veces como queramos y podamos, porque avanzar nuestra civilización también tiene un coste. Vale, al avanzar nuestra civilización, lo que vamos a hacer es subir nuestro marcador en alguno de los tracks, en el de ciencia, el de industria o el de comercio. Y como vemos en esta parte de aquí, hay una serie de costes. Costes en plumas, hojas y también en carpetas. Según vamos subiendo, el coste cada vez es mayor. ¿Qué vamos a hacer? Obtener determinados beneficios. Vamos a tener páginas, vamos a tener nuevos avances, vamos a tener puntos, si cumplimos determinados requisitos que nos marque esa posición, y en la posición más alta, al final de la partida, obtendremos una serie de puntos en función de las páginas que tenga nuestro libro, en función del track que estemos. Si estamos en el de ciencia y llegamos a lo más alto, al final de la partida tendremos 2 puntos por cada hoja del libro de ciencia. En el de industria, pues 2 puntos por cada hoja del libro de industria, y lo mismo con el de comercio. Pero por el camino también vamos a obtener determinados puntos. Y este avance en la civilización nos permite 2 cosas. Siempre pagamos, pero cuando avanzamos tenemos 2 opciones. O nos llevamos la bonificación de la casilla a la que llegamos con nuestro marcador, o nos llevamos esa bonificación, o mejoramos nuestras losetas de objetivo. Entonces ahora es cuando vamos a hablar de estas losetas de objetivo y sus peculiaridades. Aquí tenemos las losetas de objetivos de industria. Estas losetas, que son grupos de 3, tenemos que fijarnos que las 3 losetas tengan el mismo símbolo en la trasera y darle al jugador losetas que tengan el mismo símbolo, porque van a mantener una coherencia en la evolución de los objetivos. Porque esto lo que marca es lo siguiente. Aquí veis en la parte superior. Si tengo 3 símbolos en mi libro de comercio diferentes, al final de la partida me darán 5 puntos. Estos símbolos de ciencia son estos símbolos que tienen las cartas en la parte superior derecha. Bueno, estos son símbolos para el libro de industria. Libro de industria. Estos símbolos de industria son los que tienen las cartas en la parte superior derecha, que en nuestras páginas iniciales no las tienen, pero según vamos consiguiendo cartas del mercado a nuestro despliegue, que luego podemos incorporar a los libros, bueno, pues podemos ir conformando estas colecciones de sets. Las losetas de objetivo de industria, pues nos piden signos diferentes. Si tenemos 3, 5 puntos. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a ese tablero de civilización en el que podemos optar por la bonificación a la que llegamos con nuestro marcador o mejorar los objetivos de final de partida, es que según avanzando la partida, si vemos que tenemos posibilidades, podemos descartar la loseta superior, llevarnos elegir una de las bonificaciones que se marcan, esto se retira de la partida y entonces ya jugamos como objetivo a final de partida con la segunda loseta. En este caso ya no vamos a jugar por 3 símbolos distintos, sino que vamos a jugar por 4 símbolos distintos. La puntuación a final de partida va a ser mayor. Nuevamente, ¿pensamos que podemos cumplir un objetivo más ambicioso? Bueno, pues volviendo al tablero de civilización, en lugar de llevarnos la bonificación del tablero de civilización, decidimos descartar la loseta superior y llegamos ya a la última. Esta ya no podríamos descartarla, ya nos tendríamos que quedar con ella, ¿no? Bueno, pues vamos a arriesgarnos a que al final de la partida tengamos 4 símbolos distintos en nuestras cartas de industria, 4 símbolos diferentes, y además un quinto símbolo que tiene que ser este. Si lo cumplimos al final de la partida, 18 puntos. Entonces aquí ya veis cómo va la evolución de las losetas de objetivo
y cómo podemos modificar y mejorar nuestros objetivos de final de partida y por tanto la puntuación que podemos obtener. Los objetivos de ciencia pues son similares. Tenemos 3 losetas diferentes que nos van a marcar requisitos distintos. Eso sí, recordar que hacemos el grupo por que todas las losetas tengan el mismo dibujo para mantener una coherencia, porque lo que vamos a tener es que esta exigencia de 2, 3 o 4 símbolos iguales, este primer símbolo va a variar en función del lote de losetas. Entonces los jugadores, en su objetivo de ciencia, van a tener un primer símbolo que va a ser diferente. Y después todos van a tener también una variación en cuanto a lo que les pide después. Este tipo de objetivos va a ser diferente para los jugadores. Este le pide 2 símbolos de libro, más otros 2 que sean de estos. Si mejoramos el objetivo, pues ya nos pide 3 símbolos de libro, más otros 2 entre estos. Y si vamos a la loseta más compleja, en la que vamos a tener 22 puntos al final de la partida, pues nos pedirá 4 símbolos de libro, más otros 2 entre estos. Es que además de jugar con los símbolos que tienen las cartas, las páginas de los libros, también tendremos unas fichas de ciencia que vamos a poder obtener en el tablero de civilización, bueno, para aumentar las opciones de tener los símbolos que nos exigen las losetas de objetivo final de partida de ciencia. Si vemos ahora los objetivos de las losetas de comercio, pues son los más exigentes, en el sentido de que también tenemos 3 losetas, pero lo que nos van a marcar es el requisito de disponer las páginas de nuestro libro en un orden determinado. Nos van a dar 11 puntos al final de la partida si tenemos 3 páginas ordenadas de esta manera, que tengan estos símbolos, es decir, en el libro primero nos tendríamos que encontrar una página con este símbolo, inmediatamente después la página siguiente con este y una tercera página con este símbolo. No tiene por qué ser la primera página del libro, pero sí que entre las páginas del libro 3 de ellas tengan en secuencia, en orden, estos símbolos. Cuando lo hayamos cumplido, pues a lo mejor podemos arriesgarnos a incorporar un cuarto símbolo e incluso un quinto símbolo. Todo en una secuencia de páginas consecutivas, cosa que no nos exigían los objetivos anteriores de industria verde y de ciencia rojo, pero ahora estos de comercio sí nos exigen que determinadas páginas en nuestro libro tengan un orden de símbolos. Recapitulamos entonces, en nuestro turno podemos hacer una acción entre activar páginas, escribir páginas, pasar páginas, cerrar el libro, obtener 2 páginas del mercado central o avanzar nuestra civilización. Una de esas 6 acciones y antes o después un evento de crónica. Iremos desarrollando las partidas. Cuando todos los jugadores han jugado su primer turno, pasamos el libro de crónicas y volvemos a realizar otra ronda. Cada jugador realiza una acción y antes o después uno de los eventos del libro de crónicas. Volvemos a pasar una página del libro de crónicas cuando todos han completado su segundo turno. Al final, cuando se acaba el libro de crónicas, bueno, pues ya no hay más opciones, termina la partida y vamos a contar la puntuación. ¿Qué cuestiones vamos a ver al final de la partida? Bueno, a lo largo de la partida, por diferentes acciones, como ya vimos alguna de ellas, vamos a tener puntos directamente que iremos marcando en el tablero de civilización, en el perímetro de civilización, iremos marcando puntos directos, inmediatos, que vamos consiguiendo a lo largo de las diferentes rondas. ¿A esto qué vamos a sumar? Vamos a sumar, pues en función del nivel de objetivo que hayamos cumplido, la loseta que nos hayamos quedado, si al final la cumplimos, pues sumaremos los puntos de la loseta que corresponda y lo añadiremos de los 3, industria, ciencia y comercio. Si hemos cumplido la loseta que hemos seleccionado, la que sea, hemos llegado a cumplirla finalmente, bien. Si las que descartamos, si yo descarto esta para ir a por la intermedia, si al final no la cumplo, no puedo cumplir la que he descartado. Esta la renuncio a ella totalmente. Entonces, bueno, ahí es un riesgo, ¿no? Puntos inmediatos durante la partida, puntos de las losetas de objetivo que podamos haber cumplido. Si llegamos a la parte superior de cada uno de los tracks, pues tendremos 2 puntos por cada página del libro correspondiente en el color, y además podemos obtener puntos de victoria por los recursos sobrantes. No van a ser muchos puntos porque es un punto de victoria por cada 5 recursos, pero bueno, podemos arañar por ahí algún puntito.
Bueno, y así es este curioso, cuando menos original, Los libros del tiempo, que ahora tiene unas buenas promociones en las tiendas online, que es un es un juego de cartas al final, pensarlo como un juego de cartas, pero que tiene la originalidad de presentarlo como un juego en el que vamos a escribir libros, en el que vamos a confeccionar libros, en el que vamos a completar libros, pues de industria, de ciencia y de comercio, con un montón de avances históricos que vienen reflejados y explicados en el reglamento del juego, y en un juego muy entretenido. La verdad es que es muy entretenido, es rápido, es sencillo de explicar, porque bueno, tenemos las 6 acciones que nos indica la hoja de ayuda de los jugadores. Por otro lado tenemos la iconografía, que es muy directa, es muy clara. Después de que hayáis jugado el primer turno casi, como mucho 2 turnos, ya estáis metidos en la partida, aunque nunca hayáis jugado al juego, porque es muy sencillo. Es un juego en el que hay que darle mucho a la neurona, hay que quemar neuronas para elegir la mejor opción para optimizar cada una de nuestras acciones. Muchas acciones a realizar y muchos combos a los que optar si jugamos con cabeza confeccionando estos libros del tiempo en su edición en español de Maldito Games. Bueno, pues como siempre en los comentarios, déjanos tu opinión sobre este juego. ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que original es, desde luego, y es muy entretenido, y estás haciendo cosas durante toda la partida. Siempre estás haciendo algo, siempre estás haciendo algo, siempre tienes opción de hacer algo. Nadie se queda al margen, ni nadie se queda sin la posibilidad de hacer algo. Pues como decía, comentarios. También suscríbete al canal si no estás suscrito, activa la campanita, dale un like a este vídeo y activa la campanita para que te lleguen avisos de cuando publicamos nuevo contenido. Muchas gracias por el seguimiento que está teniendo el canal de MimiPel, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos con próximos vídeos. Gracias a todos. Adiós.